Ok, vamos. Estamos en Hof Amud Beis, al final de 20b. La Gemara ahora va a empezar a discutir una parte de la Mishnah que habla sobre Seret. Seret significa una lastimadura en el cuerpo. La Mishnah decía en la página anterior, Asoiret Srita Ajas Almeis Haya. Una persona que hizo una srita. Srita significa lastimadura. Pero vamos a ver más adelante que hay dos tipos de lastimadura. Una se hace con la mano, que es srita, y la otra se hace con una herramienta, que es gdida. Son dos tipos de lastimaduras. La Mishnah empieza hablando de srita, no menciona gdida. Más adelante lo vamos a aprender. Y va a haber una discusión al respecto de este tema justamente. Pero primero, la Gemara trae una braisa. Braisa, aquello que quedó fuera de la Mishnah. Tanu Rabbanan, al final de Hof Amud Beis, 20b. Tanu Rabbanan, Beseret, cuando la Torah dice, no pongas un seret. El paso que dice, Beseret la nefesh, lo hicitnu bachem, ani Hashem. Una lastimadura por un alma, que alma significa por un muerto, no pongan en ustedes, yo soy Dios. Seret la nefesh. La Braisa va a tomar estas dos palabras, Seret y la Nefesh, y las va a analizar, las va a partir, por así decir, y a analizar cada una por separado. La Toira dice así, Seret, la Braisa dice así, Seret, puede ser que una persona sea culpable porque se lastimó. Seret significa con la mano, se lastimó porque se le cayó la casa, un terremoto o lo que sea, o porque se le hundió el barco en el mar. Entonces el tipo se hace una lastimadura, puede ser que le demos latigazos por esa lastimadura, obviamente si hubo testigos, si hubo advertencia, etc. Talmud Laimar la Nefesh, por eso viene la Torah y dice, el Seret tiene que ser la Nefesh, tiene que ser por un muerto, si no, no es Haya, es Patur. Patur significa exento pero prohibido. Eine Haya vela a la Meis Bilbao, solamente va a ser culpable la persona si se hace una lastimadura con la mano por un muerto. Continúa la Braisa, ¿cómo sabes que una persona que se hace una lastimadura, seret, con la mano, 5 lastimaduras por un solo muerto, que recibe un grupo de latigazos por cada lastimadura? 5 lastimaduras por un solo muerto. Si son 5 lastimaduras por 5 muertos, bueno, obvio, por cada lastimadura un muerto, un latigazo. Pero acá tenemos 5 lastimaduras por un solo muerto. ¿Cómo sabemos que recibe 5 latigazos? Talmud Laimar Veseret. Por eso viene la Torah y dice la palabra Veseret. Ahora explico lo que dice Rashi. Para ser culpable por cada una de las lastimaduras. 5 lastimaduras, 5 grupos de latigazos, a pesar de que sea un solo muerto. Rashi explica que la Torah podría haber dicho de otra manera. La Torah dijo, Beseret lo nefesh lo isitnu bochem. Traducción literal, una lastimadura por un alma no pongan en ustedes. La Torah podría haber dicho, lo isisretu, le nefesh lo isisretu. Por una muerte no se marquen, no se lastimen. Y punto. ¿Por qué dijo tan largo? Para enseñarte que esa adición de palabras, entre comillas, palabras de más, vienen a enseñar que si se hizo 5 lastimaduras por un solo muerto, recibe un latigazo, un grupo de latigazos por cada lastimadura. O, Rashi trae otra segunda opción, el hecho de que el versículo, la Torah lo empieza con una vav. La vav es una i, como la palabra i, que une dos frases, dice Veseret la nefesh. Y una lastimadura, esa palabra está de más. No se empieza la frase con la i. Entonces, y una lastimadura, en ciertos casos sí, pero no importa. Acá, como está esa letra Vav de más, te viene a enseñar que por cada lastimadura recibe un grupo de latigazos. Esto es lo que dice la primera opinión, que se llama en la Braisa Mishnah Tana Kama, el primer Tana. Rabbi Yoisi Oimer, Rabbi Yoisi dice, Minay le mesaret srita ajas al hamesh meisi, shuhaya bekolajas veajas. ¿Cómo sabes que una persona que se hace una lastimadura por 5 muertos, al revés de lo que dijimos antes? Antes eran 5 lastimaduras por un muerto. Ahora es una lastimadura por 5 muertos que recibe un grupo de latigazos por cada vez, o sea, por cada muerto, a pesar de que fue una sola actividad de una sola lastimadura. Talmud Laimar lo nefesh. Por eso la Torah dice por el alma. De Hayab con nefesh o nefesh. Para enseñarte que recibís un grupo de latigazos por cada alma, por cada muerto. Ahora bien, esta es la Braisa. La que me va a preguntar sobre la Braisa, un problema.
¿Acaso no utilizaste la palabra lo nefesh para otra cosa? La misma palabra no se puede utilizar para más de una drasha, para más de una explicación. En este caso la palabra lo nefesh se utilizó para enseñarnos que la persona recibe latigazos solamente si la lastimadura se hizo por un muerto, pero no porque se le cayó la casa o porque se le hundió el barco. Y acá Rabbi Yossi está utilizando la misma palabra que te enseña que srita se aplica al dominio de los muertos, esa lastimadura por un muerto, la está utilizando para otra cosa, para enseñarte que por cada muerto, a pesar de que te hiciste una sola lastimadura, es hayab, es culpable igual. Ahora pasamos a Jof Aleph Amud Aleph, 21a. ¿Cómo responde la Gemara esta pregunta? La misma palabra no la puedes utilizar para dos drashos, para dos explicaciones. Kasaba Rabbi Yossi, srito gdida achasi. Rabbi Yossi opina, primero traduzco, después explico. Rabbi Yossi opina que la palabra srita, el concepto de srita, que es una lastimadura, y gdida, que también es una lastimadura, es lo mismo. Y allí, donde se habla de gdida, está escrito lameis, por un muerto. La Teira dice, el paso que dice, Loisis goidedu, no hagan una gdida, velosasimu karja, bein eineihem lameis. Y no hagan una carja, que ya lo estudiamos en la clase pasada, las lastimaduras en la cabeza, entre sus ojos, por la cabeza, lo que sea, en la cabeza, por un muerto. Entonces con esto conectó Rabbi Yossi srita con gdida. A pesar de que srita, como vamos a ver en un instante, sritas con la mano y gdidas con una herramienta, para Rabbi Yossi es lo mismo. Son dos palabras para decir lo mismo. Tanto con la mano como con la herramienta. Srita puede ser con mano y herramienta. Gdida puede ser con mano y herramienta. Esto es lo que opina Rabbi Yossi. Vamos a ver que no todo el mundo. Pero esto es lo que opina Rabbi Yossi. Por eso, él puede utilizar, entre comillas, la misma palabra, lo nefesh. Que en realidad no quería decir la misma palabra en la braisa. Quería decir lo meis, por un muerto. Pero la nefesh y lo meis significa lo mismo. No, las palabras obviamente son diferentes, pero el sentido es exactamente el mismo, por un muerto. Entonces, por eso Rabbi Yossi nos enseña del versículo que dice Beseret lo nefesh, una lastimadura por un alma, te enseña que 5 lastimaduras por un solo muerto, 5 latigazos. Y del versículo donde dice Loisis goidedu, no se hagan marcas, etc. Lo meis, por un muerto, eso te enseña que 5 marcas, una marca por 5 muertos también recibe 5 latigazos. Bien. Omar Shmuel, la segunda línea de Jof Aleph Amud Aleph, 21a. Omar Shmuel, dice Shmuel, Amesaret Bikli Chay. Una persona que hace una srita, que hasta ahora dijimos que se hacía con la mano. Una persona que hace una srita con una herramienta, Chaya, es culpable. Pero un momento, dijimos antes que srita era con mano y gdida con herramienta. Acá Shmuel está conectando las dos cosas. Srita, que es con mano, no, con herramienta, y es culpable. Meisibe, hay una contradicción con una braisa. La braisa dice srita u gdida ajasi. El concepto de srita y gdida es lo mismo. Srita beyad u gdida bekli. Solo que srita es con la mano y gdida es con una herramienta, como venimos estudiando. Esto es una directa contradicción a lo que dice Shmuel, porque Shmuel está diciendo srita con una herramienta, está combinando las dos cosas. Entonces, ¿por qué va a ser hayab? Es verdad que va a ser patur, abarazur, está exento de castigo, pero está prohibido hacerlo. Sea como fuere, Shmuel dice hayab, es culpable. Entonces responde el Talmud, Hudi Amar que Rabbi Yossi. Shmuel opina como Rabbi Yossi. Shmuel es una moira de la época de la Gemara, y él está opinando algo contra algo que fue dicho en una generación anterior, de la época de la Mishnah, con la Braisa, que es el mismo caso, es la misma época en este caso. Entonces Shmuel tiene que encontrar otra opinión de la misma época, de la Mishnah anterior a él, para apoyar su propia forma de entender las cosas. Y acá lo encontró es Rabbi Yossi, es el que acabamos de estudiar. Para él srita y gdida es lo mismo, con la mano, con una herramienta no hay problema. Por eso Shmuel puede decir tranquilamente, Amesaret Bekli Chaya, una persona que hace una srita, lastimadura, que en general es con la mano, pero la hace con una herramienta, Chaya igual, es culpable. Tana Kamed Rabbi Yochanan,
enseñó un Tana frente a Rabbi Yochanan, como ya hablamos varias veces, repetían braisas. El Tana dice así: al meis, esto es una braisa, al meis, si la persona hizo una lastimadura por un muerto, ben beyad, ben bekli chaya, tanto con la mano como con una herramienta, es culpable. No dice el tipo de lastimadura, dice lastimadura. Behemes, en realidad ni siquiera dice la palabra lastimadura, dice al meis, por un muerto, pero se entiende que está hablando de lastimaduras. Ala boidas kelhamim beyad chaya biklipato. Si la persona se hizo una lastimadura como forma de servicio a una idolatría, si la hizo con la mano, es culpable. Si la hizo con una herramienta, está exento. Obviamente estamos hablando de un caso en el cual la forma de servir a esa idolatría es, por ejemplo, lastimarse. En la Toira, ya lo hemos hablado en otras situaciones también, hay diferentes tipos de idolatría. Cuando la persona sirve esa idolatría en la forma en que esa idolatría es servida, a pesar de que incluso parezca como falta de respeto, es hayab igual, es culpable igual, porque esa es la forma de servir esa idolatría. Marculis, había que tirarle piedras. Y uno puede decir, pará, le estoy tirando una piedra, como que lo estoy rompiendo. No, esa es la forma de servirlo. El peor, así se llamaba, la forma era hacer excremento frente al ídolo. Ay, pero pará, demuestro que me importa muy poco esta cosa y me estoy haciendo enfrente a él. No importa, esa es la forma de servirlo. Entonces, ojaya, es culpable. En este caso, la forma de servirlo sería lastimarse. Pero vamos a ver que hemos encontrado una contradicción a esto, paciencia. La forma sería lastimarse. Dijo el Tana frente a Rabbi Yochanan, si es por idolatría, si te lastimás con la mano, hayab, culpable. Te lastimás con una herramienta, patur. Pregunta la Gemore, probablemente Rabbi Yochanan le haya hecho esta pregunta al Tana, no importa, no viene el caso. ¿Acaso no está escrito al revés? En la historia de Eliyahu Hanovi y Bara Carmel, el monte Carmel, una historia larguísima, pero el punto es que había un grupo de Nevíes a Baal, de profetas del Baal, que era el sol, que ellos, parte del trabajo era lastimarse, parte del servicio de esa idolatría era lastimarse. Entonces dice el versículo en Melachim, el versículo dice que se lastimaron, como eran las leyes de ellos, con espadas y con lanzas, con cortantes. Evidentemente Gdida está relacionado con cortantes. Y evidentemente la forma de idolatría, de esta idolatría que era el Baal en la época de Eliyahu Hanovi, era con herramienta cortante. Entonces, ¿por qué dijo el Tana antes? Beyad chaya beklipotur, con la mano sos culpable, con una herramienta estás exento. Al revés es. El versículo muestra justo al revés. Entonces vamos a cambiar la versión de la braisa. Beyad patur bekli chaya. Si la persona se lastimó como servicio a idolatría con la mano, está exento de castigo, pero está prohibido hacerlo. Y si lo hizo con una herramienta, es haya. Es común esto en la braisa, y justamente esto es lo que quiere decir braisa. Bar, en arameo quiere decir afuera. Esto quedó afuera de la Mishnah porque estaba mal. Justamente estaba mal. Aparece de vez en cuando una Mishnah que también se la da vuelta. O una opinión, este dijo una cosa, el otro dijo la otra, y se la da vuelta. No, esto dijo así, el otro dijo así. Ocurre, pero no es lo más común y por supuesto no es la mejor solución para resolver alguna contradicción o algo por el estilo. Pero en la braisa es muy común, por eso justamente es braisa, estaba afuera, está mal. Ok, continuamos. Hayab al Rosh, la Mishnah decía en la página anterior que si una persona se quita los peyes, se quita los costados de la cabeza, dijimos que eran dos costados, a la Rosh Shtaim, Ajas Mikam y Ajas Mikam. La cabeza tiene dos costados, y ya que estamos, leemos el último pedacito, el siguiente pedacito de la Mishnah, a la Zakan Shtaim, Mikam y Ajas Milamata. La barba tiene dos de un lado, dos del otro y uno abajo. Esto es lo que dice la Mishnah. Entonces ahora la Gemara nos va a explicar y nos va a dar una lección muy interesante. La Gemara nos va a explicar cuáles son los dos costados de la cabeza, cuáles son las 5 partes de la barba. Machver Rav Sheishes Ben Pirkei de Reisha. Rav Sheishes mostró
cuando se enseñaba esta Mishnah en la escuela, en el Beis HaMedrash, en la casa de estudios, Rav Sheshes mostró los costados de la cabeza. Punto. Vas a preguntar cuáles son los costados de la cabeza, ¿no? Rav Sheshes mostró, no dice cuáles son. Y obviamente nosotros no lo vemos a Rav Sheshes. Interesante como lección de pedagogía, que Rav Sheshes muestra en la práctica cómo son las cosas. Ya estudiamos la clase pasada también, son los dos costados de la cabeza, ya hablamos de esto. Pero el punto es que la Gemara registró, podría haber borrado todo esto. La Gemara registró que Rav Sheshes mostró cuáles eran los costados de la cabeza. Es interesante mencionar que Rav Sheshes era ciego. Y en la enseñanza mismo, una de las herramientas más importantes que tiene un ciego es el tacto. Porque obviamente no ve bien, o no ve nada. Es el tacto. Y Rav Sheshes mostró con el tacto dónde estaban los costados de la cabeza. Y ahora nos va a mostrar de la barba. La Mishnah, la Gemara continúa citando la Mishnah. Al Zakan Shtaim Mikam Shtaim Mikam Achas Milemata. La barba tiene dos de un lado, dos del otro y uno abajo. De vuelta, Mach Rav Sheshes en Pirkei de Digna. Rav Sheshes mostró frente al público las partes de la barba, que ya las estudiamos en la clase pasada también. Aún siendo ciego sabía dónde estaban todas estas cosas. Son partes del cuerpo también, era obvio. Bien, continúa la Gemara analizando la Mishnah. La Mishnah dice, trae la opinión de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer oimer initlu kulan que ajas en hayab la ajas. Rabbi Eliezer decía que a pesar de que la cabeza tiene dos partes y la barba tiene 5 partes, si vos te cortaste todo a la vez, por ejemplo con las 2 manos cortaste las 2 partes de la barba, o con las 2 manos te cortaste toda la barba a la vez, solamente se recibe un grupo de latigazos. Es decir, uno podría pensar que cada parte de la cabeza es independiente de la otra, y por lo tanto si uno se sacó las 2 partes de la cabeza, costados de la cabeza, recibe 2 grupos de latigazos, o los 5 partes de la barba recibe 5 grupos de latigazos. Rabbi Eliezer opina que no, que recibe un solo grupo de latigazos. Explica la Gemara, muy simple, Kasar Bajad Lavu. Rabbi Eliezer opina, al ser un solo posuk, una sola prohibición, a pesar de que se aplica a diferentes partes de la cabeza o diferentes partes de la barba, pero es un solo pasuk, es una sola prohibición, por lo tanto recibe un solo grupo de latigazos. Y no tantos grupos de latigazos como partes tenga la cabeza o la barba. ¿Estamos? Sí. Continúa la Mishnah con otra idea de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, la Mishnah decía, la Mishnah decía, la persona es culpable y recibe latigazos, etcétera, con testigos y advertencia, si se corta la cabeza o la barba de Sa'ar. Sa'ar es una navaja, un cortante, como ya explicamos en la clase pasada, que el cortante pasa directamente por la piel. Esto es lo que opina Tanakama, digamos, Rabbanan, nuestros sabios. Rabbi Eliezer Oimer, Rabbi Eliezer dice, no señor, incluso si la persona se quitó la barba o los costados de la cabeza con Rejitani, con Melaket, que era la pincita de depilar, arrancar un pelito por pelito, o de a varios pelitos, no viene el caso, el punto es arrancar los pelos, o con Rejitani, que era una especie de lija que se pasaban por la cara y que les quitaba la barba, habrá sido súper doloroso. Rabbi Eliezer dice Hayab igual, y esto es lo que la Gemara va a analizar ahora, un análisis interesante. Primero la Gemara, estamos en 21a. La Gemara cita lo que dice la Mishnah. Solamente vas a ser culpable si te lo quitas a la barba, por ejemplo, con una navaja. Tanur Rabbanan dice la Braisa. La Toira dice, el versículo dice, la Toira dice, los costados de la barba no se yegaleiju. Legaleach es como cortar. Esta es la traducción de legaleach. Lo yegaleiju. No se pueden cortar. Entonces no está claro exactamente qué es lo que no se puede hacer. Entonces esto es lo que explica la Braisa. La teoría dice que no se puede cortar, pero no dice cómo. Puede ser que uno opine, que uno diga que si la persona se quitó la barba con tijeras, mis paraim son tijeras,
va a ser culpable y va a recibir latigazos. Una persona se cortó la barba, recibe latigazos. Talmud Loimar, Lois Ashkis. En otro lugar la Torah dice, Lois Ashkis es peaz caneja. No destruyas, esa es la traducción literal, los costados de tu barba. Cuando uno se corta con la tijera, no está destruyendo la barba. Destruir la barba significa sacarla de la cara directamente. ¿Se entiende? Eso es destruir la barba. Entonces, en un lugar dice giluach, cortar la barba. En otro lugar dice destruir la barba. Si yo solamente miro el lugar que dice cortar la barba, podría pensar que si me la corto con tijera, no pasa nada. Porque dice giluach. Pero en otro lugar dice ashkasa. ¿Sí? Sí. Entonces, con tijera no voy a ser culpable, porque tiene que ser en forma de destrucción. Y la tijera no destruye. Y lo isashkis. Si entonces la prohibición es no destruir la barba, puede ser que si la persona se las arrancó con la pincita de depilar o con esta lija extraña, va a ser hayab, va a ser culpable porque está destruyendo su barba. Talmud Loimar lo llega lejos. Entonces ahí vemos el otro versículo. Dice, Giluach, no te la cortes. Acá tenemos un problema. Giluach suena cortar, pero no de raíz. Esta es la traducción de la idea de Giluach. Y la teoría dice, lo llega lejos. Hashkasa significa sacar de raíz. Entonces, si yo miro el versículo que dice Giluach, entonces me podría cortar la barba. Perdón, si me corto la barba con una tijera, soy hayab, está culpable. Bien, la teoría dice Ashkasa. No destruyas, vas a ser culpable cuando destruyas. Entonces si soy culpable solamente cuando destruyo, voy a ser culpable entonces si me lo saco con las pincitas, por ejemplo. Si me arranco la barba con pincitas, voy a ser culpable porque estoy destruyendo. La teoría dice lo yigaleju, no la cortes. Entonces ¿dónde estamos parados? Cortar y destruir son dos opuestos. ¿En qué caso soy hayab? ¿En qué caso realmente voy a ser culpable? ¿Se entiende el problema? Sí. Hakeitzad. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuándo es realmente culpable la persona? ¿Cuando corta la barba o cuando la arranca? Solamente la persona va a ser culpable cuando haga las dos cosas a la vez. Un corte que destruye. ¿Qué es un corte que destruye? Una navaja. Entonces, combinando las dos palabras, Giluach y Ashkasa, la Braisa nos enseña qué es lo que realmente está prohibido respecto a la barba. Tiene que ser un corte que destruya. Y eso significa pasar el cortante directamente por la cara. ¿Estamos? Esto es lo que dice Tanakama. Paréntesis, los Hasidim, es Anshoy Maise y la gente cuidadosa consigo mismo ni siquiera se tocan la barba. No solamente no se la recortan, sino que ni siquiera se la tocan. Eso está explicado en otros lugares también, el significado de la barba, el pelo, etcétera, etcétera. Esto es lo que dice la Gemore. Aparentemente se podría recortar. El Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, tiene toda una tshuva larga, una respuesta rabínica larga, muy interesante. No la vamos a estudiar adentro, pero él explica una de las cosas interesantes que dice es, y los Hasidim de Chabad seguimos lo que dice el Tzemach Tzedek, por supuesto, el Rebbe de Chabad, que incluso recortarlo con tijeras es una prohibición bíblica. Porque es como ir en las reglas de los gentiles, que se recorta la barba, etc. Incluso eso está prohibido, Minatoira, este es el Hidush, esta es la novedad. Incluso está prohibido Minatoira. Pero esta es la opinión del Tzemach Tzedek, que seguimos los Hasidim. ¿Estamos? Sí. Vamos a hacer 2 líneas más y terminamos este pedacito de la Gemore. Para lo que viene ahora vamos a leer un Rashi que nos va a ser útil para entender el concepto. Yo no lo mencioné porque no era necesario hasta ahora, pero y ya lo vimos varias veces en la clase anterior y en esta clase. Acá la Gemora está constantemente combinando un pasuk que está dicho para los Koyanim y un pasuk que está dicho para todo el pueblo judío.
Y a través de combinar estos dos psukim, la Gemara está explicando lo que en la práctica se aplica a todo el pueblo judío. Entonces, Rashi explica sobre los koyanim, está escrito upeyas zekanam lo yegalehu. Traducción literal: los costados de la barba no hagan giluach. Pero esto está escrito solamente sobre los koyanim. El koyen es el que no puede hacer giluach. Al respecto de todo el pueblo judío está escrito lo isashchis eis peyas zkanecha, no destruyan los bordes de la barba. Esto está dicho a todos los Yehudim, a todo el pueblo judío. Entonces, acá hay una combinación, Zeira Shava. En un lugar dice Peya, al respecto de Giluach, de cortar, dice Peya, los costados de la barba. Al respecto de Ashchasa, destruir, dice Peya también. Entonces, por eso la Gemara combinó Giluach, Shiesh Bo y Ashchasa. Un corte que tiene destrucción. ¿Qué es un corte con destrucción? Navaja. ¿Se entiende? Sí. Esto es lo que explica Rashi. Y dice que está citado en otro lugar, en Kiddushin, que esto es una Gzeira Shava. Ok, en base a esto vamos a avanzar. Rabbi Eliezer Oimer Afilu Liktoi Bemelaket Vereitani Echaya. Rabbi Eliezer decía, el último pedacito de la Mishnah, que incluso si la persona se arrancó los pelos con una melaket, con una pincita, por ejemplo, de depilar, o con esta lija, etcétera, que se la pasó por la cara, Jaya, es culpable. De acuerdo a Rabbanan, solamente sos culpable si pasaste una navaja por la cara. Pero de acuerdo a Rabbi Eliezer, incluso si arrancás los pelitos también sos culpable. Entonces pregunta Talmud, momento, ¿dónde está parado Rabbi Eliezer? Y Gomil Gzeira Shava Libetar. Si Rabbi Eliezer opina que existe esta combinación de dos lugares, esta Gzeira Shava, Peya al respecto de Koyanim y Giluach, Peya, que es costado, al respecto del pueblo judío con Ashchasa, y hay que combinar los dos lugares, están conectados, esto Gzeira Shava, entonces Rabbi Eliezer tendría que requerir navaja para aplicar el castigo de latigazos, si no nos aplica. Y Gomer Gzeira Shava, si Rabbi Eliezer opina que esta combinación de lugares es válida, tendría que decir que solamente, como Rabbanan, como nuestros sabios, solamente es culpable si corta con navaja. Y lo Gomer Gzeira Shava, y por el otro lado, si no opina, ¿cómo está Gzeira Shava? Si por el otro lado, de vuelta, no opina que existe esa Gzeira Shava, entonces, de momento, tenemos dos lugares totalmente desconectados. Por un lado, la Torah le prohíbe al Kohen Giluach, que Giluach significa con misparaim, con tijeras. ¿Estamos? Y la Torah le está diciendo directamente al Kohen, Peyas Zkanam lo yegaleihu. Está prohibido cortarse la barba con tijera, agarrar la barba y cortar con tijera. ¿Estamos? Estaría prohibido. Y al respecto del resto del pueblo judío, estaría prohibido destruir la barba. Entonces, ¿qué es lo que opina? Porque al fin y al cabo Rabbi Eliezer opina, no dice que con tijeras está prohibido. Rabbi Eliezer debería haber dicho, afilu melaket reitanio misparaim, incluso si lo sacó con la pincita, con la lija o con tijeras, recibe latigazos. Pero Rabbi Eliezer no dijo esto. Rabbi Eliezer aparentemente no combina un lugar con el otro lugar y sin embargo tampoco obliga, o mejor dicho, culpa a quien se corta con tijera. ¿Estamos? Entonces, ¿tú estás parado?, le pregunta la Gemara. ¿Qué opinas? La Gemara explica, Leoilam Gamel Gzeira Shava. No. Rabbi Eliezer con seguridad aprendió esta combinación de lugares, que donde está dicho Peya en un lugar, costado de la barba, y en otro lugar dice Peya, costados de la barba, están conectados. Y si es así, si están conectados, Rabbi Eliezer debería decir que la persona recibe latigazos si se cortó la barba con la navaja, igual que Jajamim. Se explica el Talmud, Rabbi Eliezer opina que cuando la persona se arranca los pelitos con una pinza, o se corta los pelitos con una pinza, o con esta lija, eso también se llama Giluach. Este es el Hidush. Esta es la diferencia entre Rabbi Eliezer y Jajamim. ¿Qué significa realmente Giluach? Jajamim opinan, nuestros sabios opinan, que Giluach quiere decir agarrar la barba, la tijera y cortás. Esto es Legaleach.
Este es el significado del verbo giluach. Y Rabbi Eliezer opina, no, si vos agarrás una pincita y arrancás un pelo, también se llama giluach. O agarrás una pincita y cortás el pelo, también se llama giluach. Agarrás un rejitani, sea lo que fuera que era, una lija, y te la pasás por la cara, también se llama giluach. Esto es lo que opina Rabbi Eliezer. Por eso Rabbi Eliezer dice que en realidad sos hayab tanto con sar, o sea, con navaja, con pincita y con lima. O lija, sea lo que fuera que se pasaba por la cara. ¿Se entiende? Sí. Muy bien.